Muy bien, ¿listo? Comenzamos. Ok, Salvatore, con el 5.0 está el modo de entrada y de salida, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, Salvatore. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, en los parámetros 5 viene referenciado a configurar solamente entradas y salidas digitales. Entonces, el 5.1 es para las entradas digitales. Aquí vamos a configurar las entradas digitales. Vamos a ver entradas y salidas. Entonces, el 5.1, ¿no? Es para entradas digitales. Salvatore, y acá, ¿por qué me aparece el 5.0.1 y el 5.0.2 en el grupo 5.0? Porque el terminal 27 y el terminal 29 pueden ser entradas o salidas. Entradas digitales o salidas a transistor. Yo lo puedo definir. Entonces, si el 5.1, por ejemplo, ¿no? Yo voy a entrar acá, vuelvo al 5.0, tengo el 5.0 modo, bajo 5.0.1. El terminal 27 está configurado como entrada. Es una entrada digital, pero yo podría cambiarla a salida, ¿no? Pero la dejo como entrada. Y el terminal 29 también lo puedo configurar como entrada y salida. Es decir, dos entradas tipo transistor adicionales que podría tener a las dos salidas, dos salidas tipo transistor que podría tener adicional a las salidas tipo relé. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el parámetro 5.0 yo puedo configurar eso, ¿no? ¿Qué tipo de entrada va a ser? NPN o PNP. Y si el terminal 27 y el terminal 29 va a trabajar como entrada o como salida de transistor. Muy bien, Salvatore. Luego tenemos el parámetro 5 donde vas a ver las entradas digitales. Por ejemplo, ¿no? Las entradas digitales tienen todas estas funciones. ¿Sí? Le puedo dar sin función, le puedo hacer reinicio, inercia que hemos visto, que solamente es para el terminal 27, ¿no? Y el 8 que es el arranque. Y acá tengo la inversión de giro, referencia interna, si quiero trabajar con la velocidad fija, como vimos hace un momento, recuerdan que había una variable que me salió velocidad fija, yo puedo configurar un parámetro para que active la velocidad fija, ¿no? Por ahí puedo también hacer un cambio de modo de trabajo, está por acá. Bueno, ahorita lo vemos. Perfecto. Salvatore, ¿y cómo configuro las entradas entonces para cada entrada digital? De la siguiente forma, es el parámetro 5.1, ¿verdad? Muy bien. Busquemos el 5.1. Ok. Y mira, 5.10. Salvatore, ¿qué función le vas a dar al terminar 18 o la entrada 18? Que es la primera entrada digital. Miren, está como arranque, o sea, por defecto se configuró como arranque. Significa que con esa entrada voy a arrancar el variador. Perfecto, lo dejo ahí. El 11, la segunda entrada digital, el parámetro 19, terminal 19, no tiene ninguna función. Ok, lo dejamos ahí. El 27, inercia, es lo que quedamos, ¿no? O sea, cuando hicimos la configuración inicial, el 27 quedó como inercia. Vemos que el 29 está como velocidad fija, por defecto, es decir, una velocidad fija. El 32 no tiene ninguna función, el 33 tampoco, ¿no? El 37 es una parada segura, el 37. Y listo, y regresa. Entonces, Salvatore, ¿con qué arranco el motor? Con el I8, ¿no? Con la entrada 18 está configurada con arranque. De esa manera, por ejemplo, Salvatore, yo quiero, pero no veo inversión de giro. ¿Cómo le puedo asignar la inversión de giro? Ok, mi selector, yo tengo un selector, ¿verdad? Este que está acá. Para este lado, activa la entrada 18. Y para este lado, activa la 19. La 18 está como arranque, entonces a la 19 le voy a poner la función de arranque con inversión de giro, pues, ¿no? Y no me acuerdo cuál es el número, pero vamos buscándola. Es arranque, puede ser cambio de sentido que es solamente inversión de giro, o le puedo poner arranque e inversión. Es que lo arranco y le invierto el giro. Y le doy OK. Le acabo de asignar una función al pin 19, ¿no? Para que haga un arranque con inversión de giro. Perfecto. El 27 recuerden que es inercia, es decir, el 27 está con este pulsador rojo. Si el pulsador rojo, perdón, creo que lo tapé, lo vuelvo a hacer, creo que tapé Ok, nuevamente, el 5.1 está en arranque, el 19 lo he configurado con arranque e inversión. Estaba en 0, ninguna función, le he puesto el valor de 11 para que sea arranque e inversión de giro, ¿sí? Muy bien.
Salvatore, ¿y las salidas a relé? Configuras, ¿no? La salida 1, ¿qué quieres que sea? La salida 2, ¿qué quieres que te represente, no? La 2 está con funcionamiento y la 1 está como alarma. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, salimos de ahí y ahora vamos a entrar al 6, entradas y salidas análogas, ¿no? El modo de entrada y salida análoga, bueno, el tiempo límite 0 viene a ser más o menos como, ¿recuerdan ustedes que no teníamos un valor de spam o 0 cuando del valor mínimo pasábamos un 50% ya por debajo o llegando a ese valor mandaba una alarma? Similar es eso, ¿no? El tiempo de 0. El tiempo que tú das esperando de que el valor de la entrada análoga esté por debajo de lo que tú seteaste como mínimo, ¿no? Te manda una alarma. Después de estos 10 segundos de espera. Ok, acá tenemos las entradas analógicas. La entrada analógica 1 y la entrada analógica 2. Acá tenemos el escalamiento. Por ejemplo, Salvatore, cuando yo recibo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor de tu entrada análoga? 0.7 voltios. Ok. Y el máximo que vas a recibir en la entrada análoga, 10 voltios. Es decir, voy a escalar de 0.7 voltios, 0 Hz, a 10 voltios, 60 Hz. Salvatore, yo quiero escalar de 2 voltios a 8 voltios. Es decir, 2 voltios, quiero que sea 0 Hz, 8 voltios, 60 Hz. Simplemente en la alta le pongo 8 voltios y en la mínima le pongo 2 voltios, ¿no? De esa manera hacemos la configuración. Bueno, vamos a ver qué más hay. Este es el terminal de retroalimentación bajo. Digamos que son los valores que yo voy a configurar. De 0 a 50 está acá. Es decir, significa que cuando el valor bajo, los 0 voltios o 2 voltios, es el 0 Hz, ¿no? Va a representarme 0 Hz. Y, perdón, aquí está. Y cuando yo lo configure a 10 voltios o 8 voltios el valor alto, va a representar 50 Hz. Lo puedo cambiar a 60, no hay problema. Ok, lo dejo ahí. Y de esa manera configuro las entradas análogas. La entrada análoga 1 y la entrada análoga 2. Ahora, hay algo muy importante en configuración de entradas, ¿no? Más que todo las análogas. ¿Recuerdan ustedes las entradas análogas? Bueno, este es el esquema de conexión. Acá tengo las entradas análogas. El 50 es los 10 voltios, el 53 la entrada análoga 1 y el 54 la entrada análoga 2. Pueden ser configuradas como corriente o voltaje. Pueden ser de 0 a 20 miliamperios, de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Salvatore, ¿cómo defino yo que las entradas van a ser de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20? El variador, acá está, ¿no? Los dips, lo que les digo. El variador, en la parte posterior, cuando vemos el variador, es decir, si yo al variador le saco esta parte frontal, la careta, que es el display, se va a ver esta parte, ¿no? Donde voy a ver el conector de B9, unos pines, y acá en la parte baja están los pines, ¿sí? Si ustedes ven, acá está el 39, 42, 50, 53, 54 y 55, que son las entradas análogas. Y arriba hay dos dip switch, ¿lo ven? Ambos dips están en 0. Este es para la entrada 1 y este es para la entrada 2, ¿no? Entonces, Salvatore, yo veo los dips, ambos están en off, claro, ambos están en off, por eso es que las entradas están configuradas como voltaje. Si yo las pusiera en on a la entrada 1 o a la entrada 2, la entrada o el dip que yo elija poner en on va a hacer que la entrada respectiva asociada a ese dip sea, digamos, de corriente. Y una vez estando en corriente, nosotros configuramos si es de 4 a 20 o de 0 a 20. En este caso están en off y mi entrada analógica es de 0 a 10 voltios. Muy bien, Salvatore. Entonces, así como está, bueno, algo pasa con el Camtasia, pero estamos grabándolo con el Zoom, así que no hay problema. Así como está, Salvatore, te hago una pregunta. Sí, tienes entrada y salida analógica y está todo configurado. ¿Lo podemos arrancar? Claro, porque por defecto está hecho el control, ¿no? De 0 a 10 con la entrada análoga 1 como fuente, ¿no? Y luego el arranque está con el 18, que está en mi selector, o con el 19, inversión de giro. Vamos a ver si el motor arranca.
Ok, vamos a ver acá. Voy a dar un back a todo. Acá está. Salvatore, a ver, aquí yo puedo ver el porcentaje que estás mandando. Miren, está en 0%. Entonces yo le debería poder mandar con mi calibrador, ¿no? Le voy a dar acá un poquito de voltaje, 2.5 voltios. Miren, cambió a 20.4%. Le voy a dar un poquito más. 5 amperios. 5 amperios, perdón, 5 voltios. 41.4. Un poquito más, 7.5. Perfecto. Y le doy un poco más. Le he dado 10 voltios. Ok, Salvatore, ¿le has dado 10 voltios? Sí. Ya, pero ¿por qué al darle 10 voltios me sale 83,3%? ¿Quién me podría decir? No fue porque dejó el límite en 50. Exacto, por eso. El límite está en 50, pues, ¿no? Si lo hubiera puesto en 60, se iría al 100%. Entonces, es un poco lo que le dije, ¿no? Tenemos el límite mínimo y máximo y con eso definimos qué valor y frecuencia va a representar ese voltaje, ¿no? 10 voltios representa 50 Hz, lo que es más o menos un 83.3%. Por eso es que se ve así. Lo podríamos modificar a 60 y quedaría. Muy bien, pero lo voy a dejar en un valor bajo, no quiero que arranque muy fuerte. Listo, miren, ¿ah? El selector lo voy a poner a la izquierda. Arranca, ¿ven? La frecuencia. Este 20.4 equivale a 12 Hz. Mi motor está girando. Lo voy a apagar. A la derecha. El motor arranca. Ahora, acá no se nota, tendríamos que ver el motor, pero está girando en sentido inverso, ¿sí? Ahorita no tengo la otra cámara conectada, pero de ahí la coloco para que vean. Pero, al darle a la derecha, mi motor está girando en este momento a la misma frecuencia, pero en sentido inverso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esa manera nosotros configuramos el variador para controlar un motor. Recuerden que hacemos la configuración de placa, ¿no? De acuerdo al motor y de acuerdo a los parámetros que nosotros deseemos trabajar. También tenemos salidas análogas. Las salidas análogas también la configuramos. No sé si está acá, perdón. Las salidas análogas nosotros también la configuramos. O sea, podemos configurar las salidas análogas como deseemos, ¿no? Puede ser, digamos, vamos a ver acá. Las salidas análogas se configuran de 0 a 20 o de 4 a 20 miliamperios. Vamos a ver, buscar las salidas análogas. Y acá está un poco lo que le digo, ¿no? Este es para las entradas análogas, y esto es lo que teníamos, ¿no? 0.07 voltios equivale a 0 Hz, y 0.10 voltios lo pusimos a 50 Hz. Por eso es que vimos que va a de 0 a 50%, ¿no? 83% más o menos. Muy bien. Vamos a buscar. Acá está. Vamos a buscar las salidas. Acá está. Luego, el parámetro 6.5 habla de las analog output. Tú puedes definir la primera salida análoga que va a representar, ¿no? Primero, la función. El 650, ¿no? La salida puede ser configurada en el parámetro 1665, ¿no? Como corriente de 0 a 20 o como corriente de 4 a 20. Acá te dice el parámetro que debes verificar para hacer este tipo de conversión. Yo puedo hacer que mi salida análoga sea de 0 a 20 o de 4 a 20. Y luego defino esa salida análoga, ¿qué va a representar? Puede representarme la salida de 0 a 100%, de 0 a 20 miliamperios, ¿no? No puede tener ninguna función, o me puede indicar cuál es la referencia mínima configurada, ¿no? La potencia, la velocidad en alto y demás. Aquí definimos cómo va a responder la salida análoga, ¿no? Y acá le pones los valores, ¿no? De la escala mínima. Muy bien, entonces nosotros podemos configurar la salida análoga de acuerdo a la necesidad. Puede representarme, si quiero, la velocidad o una referencia o lo que necesitemos que nos represente. Es igual que en los variadores que hemos visto, nosotros podemos configurar las salidas análogas que nos represente un valor de proceso, ¿no? Puede ser velocidad, frecuencia, corriente, voltaje, lo que deseemos que represente. Y tenemos también la salida análoga 2, que va a tener la misma función. Recuerden, el grupo de parámetros 5 tiene que ver con entradas y salidas digitales. El grupo de parámetros 6 tiene que ver con entradas y salidas análogas.
el grupo de parámetro 8 tiene que ver con comunicación. Muy bien, hasta este punto estamos haciendo una configuración por el LSP, ¿no? Por, digamos, el display del mismo variador. Como vemos, no es muy complicado ingresar a los menús, porque entrando a Main Menú, podemos ver todos los juegos de parámetros, pues, ¿no? Y de acuerdo a los juegos de parámetros, nosotros elegimos las funciones. Salvatore, ¿y cómo lo puedo configurar con el software? Ok, yo ya tengo conectado el cable USB a mi computadora. Entonces voy aquí y voy a abrir el software, ¿no? Que es el MCT. Y automáticamente el software, ni bien lo abres y tú conectas por USB el variador con la computadora, automáticamente vieron que hizo un scan y acá está, miren. Me dice, Salvatore, encontré un equipo por el puerto USB. Si yo lo abro, aquí está el variador. Es algo diferente al starter, ¿no? Que yo tengo que ir a buscar y todo el tema. Acá, automáticamente, si yo conecto el USB al variador y a mi computadora, ni bien abre el software, él automáticamente va a hacer un scan por todos sus puertos accesibles para configurar y va a encontrar por USB el variador. Y acá está. Salvatore, ¿y de acá lo puedo programar? Claro, miren, vamos a All Parámetros y vamos al parámetro 5. Y miren, si yo abro acá, tengo toda la configuración. Salvatore, Digital Input Mode, acá está, lo que vimos, el 5.0. PNP, ¿no? Y acá tengo el 29, por ejemplo, no quiero que haga nada. Está como input, ¿no? Como input y como input. Perfecto. Luego tengo el Digital Input acá, y acá tengo las configuraciones, ¿no? El 18 como está. Por eso es que arranca, claro, miren. Miren, por eso es que esto arranca. Voy a salir. Miren el variador. El terminal 18 está configurado con la función start. Por eso es que miren, arranca mi variador. Lo apago. Salvatore, y si yo no quiero que arranque con el, ahora solamente quiero dejarle habilitada el lado de acá, el 19, y no quiero dejarle función acá, lo cambiamos. Le pongo no operación. Y listo. Ahora miren, ya no hace nada. ¿Por qué? Porque le acabo de asignar que esa entrada digital no va a hacer nada. Solamente queda habilitada esta. La 11. Salvatore, ¿sabes qué? Yo no quiero inversión de giro y quiero retornar, o sea, quiero que el terminal 19 no haga nada y el 18 cierran. Ok. No operación a este. Y este lo vamos a decir arranca, pues, ¿no? Y eso, miren, ya no hace nada. Ahora sí, él vuelve a hacer su función. ¿Sí? De esa manera, el software es amigable, es muy fácil de encontrar todo. Te separa todo por grupos y de esa manera tú puedes encontrar todas las funciones, ¿no? Es decir, todo el control. Salvatore, en Digital Outputs, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, el 27 y el 29 no está configurado. ¿Por qué Digital Outputs me sale no operación? No operation, no operation. Porque yo he configurado en modo que el 27 y el 29 van a ser entradas. Las puedo configurar como salidas, pero las dejo como entradas. Como están configurados como entradas, en Digital Outputs no hay operación, ya que recuerden, el terminal 27 y el terminal 29 pueden ser configuradas como entradas digitales o salidas digitales, salidas de transistor. Relay, Salvatore. En relays solamente tengo dos salidas a relay, pues, ¿no? Entonces, aquí tengo las funciones, ¿correcto? Alarma y running. Salvatore, otra pregunta. Sí, dime. Yo veo que tienes setup 1, setup 2, setup 3, setup 4. Aquí veo también en Digital Inputs que tiene setup 1 al 4. Y yo veo que los setup están iguales. ¿Qué creen que signifique eso? ¿Alguna idea? ¿Qué creen? Lo que pasa es que acá estamos guardando juegos de parámetros. Son 4 juegos de parámetros que yo puedo decidir. Por defecto, estamos trabajando con este juego de parámetros. ¿Sí? Es decir, yo estoy trabajando con este señor, setup 1. Pero yo podría tener una configuración en setup 2, una configuración en setup 3 y una configuración en setup 4, y simplemente yo elijo con qué setup voy a trabajar. ¿Sí? Es decir, yo digo, ¿sabes qué, Salvatore?
he configurado mi variador para 4 diferentes controles, ¿no? El primer control quiero que sea digital, el segundo control digital por control análogo, el segundo control quiero que sea digital por consigna fija, el tercer control digital con potenciómetro motorizado y el cuarto control, por ejemplo, digital por Modbus. Definí los 4 setups y simplemente, ahorita no me acuerdo cuál es la función, creo que está acá. A ver. ¿Dónde está acá? Comando. Creo que está... No, déjenme recordar, no me acuerdo dónde está el parámetro, pero hay un parámetro que nosotros modificamos y seleccionamos el setup. De acá lo encontramos y le digo cuál es, ¿sí? Pero podemos definir un grupo acá, un grupo acá, un grupo acá y un grupo acá diferente. De acuerdo al parámetro que modifiquemos, seleccionamos o setup 1, o setup 2, o setup 3, o setup 4. ¿Sí? Acá está. Este era, en Operation Display, acá está. Uptick Setup. Aquí podemos cambiar cuál es el que queremos trabajar, ¿no? El 1, 2, 3 y 4. Simplemente entramos al parámetro 0, 10, ¿no? Salvatore, ¿cómo entro a este parámetro desde el LSP? Bueno, vamos al parámetro 0, pues, ¿no? Main menú. Back. Buscamos grupo 0. Y busco el 010, pues, ¿no? 01, 010. Ajuste activo 1. Ahí lo podría cambiar al 2 si quiero, pues, ¿no? Es decir, para que les quede claro, yo puedo tener 4 juegos de parámetros y de acuerdo a ese parámetro, yo, digamos, usar el que necesite. Por ahí de repente este variador lo uso en diferentes lugares para pruebas, ¿no? De repente hago pruebas análogas, pruebas de comunicación, pruebas de control por consigna fija, y yo puedo crear parámetros fijos en setup 1, setup 2, setup 3, y de acuerdo al tipo de prueba que yo elija, ¿verdad? Simplemente elijo el juego de parámetros. ¿Queda claro eso, no? ¿Les queda claro? Una preguntita, muy buenos días. Dime. Tenga la bondad, en este caso, digamos que yo quiero programar o activar del setup 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer, por favor? Ah, claro. Si tienes el software, haces esto. Setup 2. ¿Te das cuenta? Eliges el setup 2. O sea, ahora funciona este setup, ¿no? Si quieres, pones el 1 otra vez. Y mira, todo cambia a 1. ¿Me entiendes, no? Entonces, usas el 1. O en todo caso, vas al LSP y buscas el parámetro 810, ¿no? El que acabamos de ver. 0, nuevamente, ¿no? Grupo 0, Enter, 01, el 010 y lo cambio, ¿no? Mira, le voy a poner el 2. Ok. Y acabo de dejar el 2. Pues no, y mira, aquí está. ¿Sí? Y doy un bajo. De esa manera tú puedes cambiar los juegos de parámetros. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. De nada. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda o consulta? Por ejemplo, ¿no? ¿Quieres cambiar parámetros del motor? Ya vimos cómo cambiarlo en el LSP, ¿no? Haciendo una apuesta básica, o simplemente dentro del grupo de parámetros 1, y aquí me van a aparecer todos, ¿no? Del general, ¿no? Va a ser un lazo abierto, el giro normal. Acá en el parámetro 1.6, yo puedo elegir la dirección normal del motor. Es decir, si al darle el arranque normal sin inversión de giro, el motor va a girar en el sentido horario. Y cuando le invierta de giro, va a ser antihorario. O puedo decir que cuando el variador arranque en sentido normal sin activar ninguna señal de giro, gire en antihorario, ¿no? Yo puedo definir cuál es el giro normal del motor ante un arranque sin considerar sentido de giro, ¿no? Aquí viene el motor asíncrono, ¿no? Datos de motor, ¿no? Acá vienen los datos de motor de placa, y así vamos ajustando datos del motor en el parámetro 1. En el parámetro 3 están los valores de referencia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la mínima referencia o el mínimo valor de frecuencia es 0, pues, ¿no? Y el máximo es 60. Mínimo y máximo, ¿no?
Y aquí usamos los valores de referencia fija. Es decir, yo puedo tener el valor de referencia fija. Salvatore, y este jog es la velocidad fija. Es la velocidad jog. ¿Recuerdan ustedes que definimos una velocidad de 10 Hz más o menos? Vendría a ser el jog, pues, ¿no? O sea, la velocidad a la cual va a trabajar. Recuerden, una activación en jog es como una prueba, ¿no? Si yo configuro una entrada digital, en este caso es la 29 la que está configurada, miren, si damos entradas digitales, la 29 está configurada como jog. Es decir, si yo activo la 29, el motor va a girar a una frecuencia de 10 Hz. Es como que una entrada para probar si el motor está trabajando. No, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, Salvatore, la referencia, ¿no? 1, ¿cuál es? Ok, analog input. Es decir, la primera consigna de frecuencia es la entrada análoga. Ahí yo podría cambiar, ¿no? ¿Sabes qué, Salvatore? Quiero que sea la entrada análoga 2. Le elijo la analog input 54, que es la segunda entrada análoga. Aquí defino quién va a darle la consigna de frecuencia al motor. En este caso está con analog input 53, ¿no? Es decir, es la entrada análoga 1. Muy bien. ¿Qué más tengo, Salvatore? Bueno, acá tenemos las rampas del jog y acá tenemos el tiempo de aceleración, ¿no? Y desaceleración. ¿Sí? Luego vamos, Salvatore, a límites y warnings, ¿no? Acá vamos a ver los límites, ¿no? La corriente máxima está en un 110%, la máxima frecuencia del motor está en 60 Hz, ¿no? Y así vamos configurando los límites, ¿no? Del motor. Un warning para corriente baja, un warning para corriente alta, ¿no? Un warning cuando ya llegó a 1800 me manda un warning indicándome que ya está en el valor elevado, ¿no? Me manda una alarma. Acá definimos los parámetros mínimos, máximos, ¿no? Y alarmas. Entonces, como ustedes pueden ver, en el software yo encuentro casi toda la configuración de parámetros para poder trabajar, ¿no? Y hacer la configuración de acuerdo a la necesidad que tenga yo para control. Pero específicamente en Digital Input vamos a colocar, según cómo yo conecte mi motor, yo tengo conectado de esta forma el diagrama, voy a conectar, digamos, las entradas digitales y les voy a dar la función que necesito. Recuerden, el terminal 27 y 29 puede ser entrada digital o salida digital. Eso lo configuramos aquí. Terminal 27 mode, terminal 29 mode. El parámetro 501, el parámetro 502 es este. Salvatore, ¿por qué 501 si acá dice 501? Bueno, acá se representa como un número normal, pero el grupo de parámetros 5,0 y hay un asterisco. Por eso es que 5 rayita 01, 5 rayita 02, así se lee el parámetro. Por eso es que lo puedes ver acá como 502 o lo buscas en el display, el grupo de parámetros 5 y buscas el 502. Recuerden que las entradas digitales pueden ser PNP o NPN, de acuerdo a lo que yo elija en este punto. ¿Sí? Muy bien. Salvatore, hasta ahí ya vimos cómo controlar el motor. ¿Sí? Perfecto.